Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola Richard, Kelly, Joana, Annette, Valeria, Nicole, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? ¿Listos? ¿Listos para comenzar entonces con la semana 7? Esta semana tenemos el tema de reacciones químicas, ¿ok? Y reacciones nucleares. Este tema es muy importante porque después viene lo que es estequiometría. Y nosotros el día de hoy vamos a aprender a balancear las reacciones. Y cuando nosotros estudiemos estequiometría y los temas que vienen en adelante, va a ser muy importante que tengamos reacciones balanceadas, ¿ok? Así que presten mucha atención. Cuando hablamos de las reacciones químicas, debemos de comprender. Uy, ¿qué pasó aquí? Se filtró. ¿Todo está así? No, no. Ahí. Solamente aquí. Ya, cuando hablamos de las reacciones químicas, jóvenes, debemos de comprender de que nosotros vamos a partir inicialmente de sustancias que son conocidas como reactantes, ¿ok? Entonces tenemos inicialmente los reactantes. Estos reactantes se rompen los enlaces para poder formar lo que llamamos producto. Entonces eso sería una reacción química. Dice, es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas llamadas productos. Entonces aquí estamos viendo cómo el hidrógeno gaseoso con otro hidrógeno gaseoso se rompen los enlaces para poder formar lo que es H2O. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuáles son esas evidencias? Por ejemplo, cuando nosotros observemos que hay una liberación de gas, eso es una evidencia de que ocurre una reacción química. Se libera cierta sustancia gaseosa que se estaría produciendo. La liberación de energía. Acá, por ejemplo, estamos con llama, con fuego, esto se enciende liberando una gran cantidad de energía, ¿no? También cuando vemos que ocurre un cambio de color, eso también es una evidencia de una reacción química. Miren, por ejemplo, inicialmente tenemos el NO y cuando esto destapa, entra el oxígeno y ese oxígeno reacciona formando ese NO2, que sería ese gas marrón que se observa, ¿no? Y otra evidencia es, por ejemplo, la formación de los precipitados. Inicialmente, ustedes aquí en estos tubos de ensayo ven dos soluciones transparentes, ¿no? O incoloras. Y cuando estas se mezclan, cuando estas se combinan, pueden ver que se forma un precipitado o un sólido blanco. A ese sólido blanco que se está formando se le conoce como precipitado. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando ingresen a la universidad, y lleven lo que es química general, ustedes van a ver todas estas reacciones químicas como evidencia de que está ocurriendo una ruptura de enlace y una formación de enlace químico. Ahora, estas situaciones se pueden representar mediante una ecuación. Por ejemplo, aquí en el video estamos viendo cómo es incorporado el sodio, que es un metal. Miren, aquí está el sodio, que es un metal, al agua y este reacciona. Cuando el sodio entra al agua, miren, libera energía. En todo ese proceso se está formando nuevos enlaces. ¿Cómo lo represento mediante una ecuación? El sodio reacciona con el agua, por eso se llaman reactantes o reactivos, y lo que vamos a tener es la formación de los productos. Se estaría formando hidróxido de sodio y ese fuego que ustedes ven que se libera al final es justamente debido a esa inflamabilidad por la presencia del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un combustible. Entonces, por eso se ve que se prende fuego. Ahora,
En esta reacción química o en esta ecuación química, ustedes están viendo numeritos y están viendo letritas, ¿cierto? Esos numeritos se conocen como coeficientes estequiométricos, que es lo que vamos a aprender hoy día a determinar mediante los balances. Las letritas que están en la parte inferior te indica el estado de la sustancia. Por ejemplo, sodio sólido, agua está en el estado líquido, hidróxido de sodio en el estado acuoso e hidrógeno en el estado gaseoso. Y la flechita te va a indicar cómo es que se lleva a cabo la reacción. Va hacia la derecha. Entonces lo que tenemos aquí a la izquierda son los reactantes y lo que tenemos a la derecha son los productos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comprender de una ecuación química, ¿correcto? Ahora, las reacciones químicas se van a clasificar de acuerdo al comportamiento de los reactivos, ¿no? De acuerdo al comportamiento de los reactivos, vamos a ver que estos pueden ser reacciones de adición, de síntesis o combinación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que las reacciones se pueden formar mediante una unión. Ustedes entienden qué cosa es una reacción o qué cosa es una adición. Una adición es una suma, ¿no? Combinación, unión. Entonces tenemos A más B que va a formar un solo producto que viene a ser AB. Ejemplos, entonces, tenemos aquí el hidrógeno que reacciona con el oxígeno, miren, y forma un solo producto, y el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno y forma un solo producto que es el NH3. Entonces, estos son ejemplos de reacciones de adición, síntesis o de combinación, como quieras llamarlo. Pero estos que se están formando, de 2 aparece 1, también ocurre el sentido contrario, de que a partir de 1 se descompongan en 2 o más. Y eso se llama reacción de descomposición. Tengo 1, se rompen los enlaces y tengo más productos. Entonces aquí, por ejemplo, el clorato de potasio, este triangulito significa que estamos haciendo uso del calor. Entonces calentamos ese KClO3 y esto va a formar oxígeno gaseoso con cloruro de potasio. El agua, pasamos una corriente eléctrica, el proceso se llama electrólisis y el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Entonces son ejemplos de reacción de descomposición. De acuerdo al comportamiento de los reactivos, también tenemos las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Su nombre lo dice, jóvenes, desplazamiento simple. Quiere decir de que A ocupa el lugar del otro reactivo y B se queda solito como estamos viendo aquí en los productos. Entonces aquí podemos observar cómo el sodio desplaza al hidrógeno y el hidrógeno queda solito. Por eso se llama desplazamiento simple. Como el zinc desplaza al cobre y el cobre queda solito. Desplazamiento simple. Pero también tenemos reacciones donde hay doble desplazamiento y por eso es el nombre, desplazamiento doble o metátesis. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre de que A ocupa el lugar de C, pero en este caso C no va a quedar solito, va a venir a ocupar la posición de A. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo la plata ocupa la posición del hidrógeno y el hidrógeno viene y ocupa la posición de la plata. Y tenemos doble desplazamiento. Como el sodio ocupa la posición del plomo y el plomo ocupa la posición del sodio. Doble desplazamiento. ¿Ok?
Entonces esto también sería doble desplazamiento o metátesis. De acuerdo a la energía involucrada, hay reacciones donde nosotros vamos a ver que al momento que ocurran, estas van a liberar gran cantidad de energía. Las exotérmicas liberan energía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes prenden la cocina, ¿correcto? Tienen el gas, el hidrocarburo, que puede ser propano, butano, metano, y cuando entra con contacto con el oxígeno se enciende esa llama. Es una reacción exotérmica. La forma de representar esas reacciones exotérmicas puede ser metano más oxígeno, flechita, produce, porque tú ya sabes que después de la flechita son los productos, produce CO2 más agua más calor. Puedo también decir metano más oxígeno produce CO2 más agua más 803 kilojoule por mol. Son dos formas de representar, ¿no?, el calor de esa reacción. O una tercera, metano más oxígeno produce CO2 más agua, pero ojo, acá no es que sea más como en la primera y en la segunda reacción. Acá esto es separado de la reacción que se conoce como entalpía. Ese triangulito de H se conoce como entalpía, y la entalpía en una reacción exotérmica que libera calor, como pueden ver, presenta carga negativa. Entonces, esa carga negativa a ti te está indicando de que se está liberando calor. ¿Ok? Ahora, pero así como hay reacciones que liberan calor, liberan energía, hay reacciones que absorben, ¿no? Que necesitan calor. Aquí estamos viendo entonces en un tubo de ensayo cómo se le está suministrando calor. Entonces, estas necesitan calor, ¿no? Necesitan calor, necesitan energía. Entonces, aquí tenemos la reacción química más calor, porque eso es lo que estamos viendo, lo que va a ganar, o puedo representar mediante el valor numérico, más 181,6, que es el calor, la energía que va a ganar. O puedo representarlo, ojo, fuera de la reacción, como entalpía. En este caso, en las reacciones que son endotérmicas, la entalpía viene a ser positivo. ¿Ok? Aquí la entalpía entonces es positivo. Entonces, cuando la entalpía es positivo, quiere decir que la reacción necesita calor, gana calor, ya que es una reacción endotérmica. ¿Correcto? Muy bien. Según el sentido de la reacción, vamos a ver que tenemos reacciones que presentan la flechita en un solo sentido. Miren, solamente a la derecha y a la derecha. Esas son reacciones irreversibles que se dan en un solo sentido. ¿Qué interpreto de aquí, profesora? Se entiende de que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el gas que combustiona y se forma el CO2 más agua, más la energía liberada, una vez que ocurra esa reacción, ya no puedo recuperar el gas, porque no es una reacción reversible, es irreversible, que se da la formación de los productos y listo, se acabó la reacción, ¿no? En cambio, las reacciones que son reversibles van a ser aquellas que tienen la flechita en ambos sentidos, ¿ok? Entonces, al presentar en ambos sentidos esas flechas, ¿cómo interpreto? Interpreto de la siguiente forma, que se tiene nitrógeno más hidrógeno para formar NH3. Entonces, primero estaría ocurriendo la reacción de formación de productos y luego estaríamos
retornando nuevamente a la formación de los reactantes. O sea, eso es una reacción reversible, ¿no? Que se lleva a cabo en ambos sentidos. ¿Listo? También tenemos la clasificación de estas reacciones de acuerdo al número de oxidación. Nosotros ya sabemos identificar los estados de oxidación de las sustancias. Lo hemos aprendido en la clase anterior. Cuando las sustancias cambian de estado de oxidación, mira, de 0 va a -3 y de 0 el hidrógeno va a +1. Cambió de estado de oxidación, ¿cierto? Aquí cambian de estado de oxidación. Entonces, cuando eso ocurre, así como aquí también, miren el zinc cómo cambia +2 y el hidrógeno cómo cambia 0. Cuando eso ocurre, decimos que que se tiene una reacción de tipo redox. Ahora, en estas reacciones de tipo redox hay algunos puntos, algunos detalles que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos puntos? Miren, esto es una reacción. Redox. ¿Por qué redox, profesora? Porque mira, cambian los estados de oxidación. Aquí ustedes tienen que saber lo siguiente. Presta mucha atención. Tú tienes que saber que esto trabaja como si fuera la recta numérica. 0, +1, +2, +3 hacia el infinito, -1, -2, -3 hacia el infinito. Cuando ustedes observen que el estado de oxidación aumenta, ya sea de menos a 0, de 0 a más o de más a más, ustedes dirán que está ocurriendo un proceso de oxidación. Cuando el estado de oxidación disminuye, reduce, ustedes dirán que está ocurriendo un proceso de reducción. Entonces aquí, por ejemplo, el magnesio a magnesio +2 está aumentando. Aquí está ocurriendo un proceso de oxidación. ¿Estamos claros? Porque está aumentando. Pero en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, que pasa a hidrógeno 0, de +1 a 0, está ocurriendo un proceso de reducción. Yo ya tengo que saber que eso ocurre en las reacciones de tipo redox. Luego, tienes que saber de que en la reducción se ganan electrones y que en la oxidación se pierden los electrones. Entonces, esos electrones que se ganan en la reducción son colocados en los reactantes y esos electrones que se pierden en la oxidación son colocados en los productos, ¿correcto? Ahora, otro punto más. Una vez que yo ya sé quién se oxida, quién se reduce, puedo hablar de los agentes. El agente reductor es la sustancia que se va a oxidar, mira. El magnesio se está oxidando, agente reductor. El HCl se está reduciendo, agente oxidante. ¿Ok? Agente oxidante es lo contrario. El que se reduce se oxida y el que se oxida se reduce. Y lo que observamos en los productos, el que se oxida, que es este, se llama forma oxidada y el que se reduce, que es esto, se llama forma reducida. Esos son, chicos, los términos que nosotros vamos a trabajar a menudo en las reacciones de tipo redox. Sus preguntas van a ser enfocadas a este tipo de sustancias, ¿no? ¿Quién es el agente reductor? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Cuánto es el coeficiente de la forma oxidada? ¿Cuánto es el coeficiente de la forma reducida? Entonces, tienes que saber identificar quién se oxida y quién se reduce. Eso siempre cuando ocurre las reacciones que sufren cambios de estado de oxidación.
Si la sustancia o si la reacción química no sufre cambios de estado de oxidación, por ejemplo aquí, observamos los estados de oxidación de cada una de las sustancias y podemos ver que el sodio es +1, aquí es +1. Hidrógeno +1, hidrógeno +1. Cloro -1, cloro -1. Entonces no cambia nadie de estado de oxidación. Si no cambia nadie de estado de oxidación, entonces estamos hablando ¿de qué? De una reacción no redox, ¿no? Eso sería una reacción no redox donde no hay cambio de estado de oxidación. Bien, entonces hasta aquí estamos claros. ¿Está claro entonces los tipos de reacciones? Ya sabemos los coeficientes estequiométricos. Sabemos qué significan los números en la parte inferior, ¿cierto? Vamos entonces a pasar a hablar sobre el balance de las reacciones. El método más sencillo, jóvenes, es el método de tanteo. El método del tanteo nos dice que hay que balancear el número de átomos que están en los reactantes con el número de átomos que están en los productos. Pero para que este balance sea súper rápido, seguimos el orden siguiente. Primero balanceas el metal, luego balanceas el no metal, seguido del hidrógeno, ¿correcto? Y finalmente lo que vas a balancear son los oxígenos. Eso es el orden que ustedes van a seguir para que ese balance sea rápido. Por ejemplo, yo tengo acá, profesora, metales, ¿quiénes son? Calcio, ¿ok? Distingo primero la flechita aquí porque yo tengo que ver que todo lo que está antes de la flecha tiene que ser igual a todo lo que está después de la flecha. Tengo, profesora, aquí el calcio, que es el metal, el único, y por acá el calcio. Entonces, ¿la cantidad de átomos de calcio están iguales? Sí. Perfecto, no tengo nada que hacer. ¿Hay otro metal? No. Entonces pasamos al no metal. Cloro, profesora. 1 aquí y 2 aquí. Ah, entonces el método del tanteo te dice multiplica aquí por 2 para que al multiplicar aquí ya tengas igual el número de átomos. ¿Correcto? Ahora voy al tercero, al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en el lado izquierdo? Tenemos 2 más 2, 4. Entonces multiplicamos por 2 para que sea 2 por 2, 4. ¿Y cuántos oxígenos? Tenemos aquí 2 oxígenos y aquí 2 oxígenos. Entonces, chicos, la reacción está balanceada y acabamos de determinar los coeficientes estequiométricos. 1, 2, 1 y 2. Siguiente reacción. No hay metales, profesora, carbono 2, carbono 2. Ahí está. Hidrógenos 6. Entonces aquí hay 2. Pregunto, chicos, a ver, no sé si me están siguiendo. ¿Cuánto tendría que colocar allí como coeficiente estequiométrico para el agua, para ese hidrógeno? ¿Por cuánto multiplico a esa molécula de agua? Y aquí tengo 6 hidrógenos y aquí tengo 2. ¿Por cuánto multiplico para que sea igual el número de hidrógenos? 3. Por 3. Muy bien, Richard. Por 3. Y finalmente los oxígenos. A ver, 2 oxígenos por aquí, por el lado izquierdo. ¿Y cuántos oxígenos hay a la derecha? 2 por 2, 4.
y 3 por 1, 3. Al lado derecho tenemos 7 oxígenos. Entonces aquí, ¿qué hago, profesora? Si no tengo un número que multiplicado por 2 me dé 7, un número entero, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí para tener esa igualdad, porque acá hay 7 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos, inteligentemente se multiplica por 7 medios. ¿Por qué? Porque al momento que tú multiplicas 7 medios por este 2, ya te queda 7. ¿Ok? Entonces ya tenemos el mismo número de átomos iguales de oxígeno, pero no puede quedar un número fraccionario. Así que a toda esa reacción, lo que hacemos ahora es multiplicar por 2 para poder eliminar este denominador. Eliminando entonces C2H6 por 2, 7, 4 y 6. Esos serían los coeficientes por el método del tanteo. Entonces, seguir, por favor, esta secuencia para que el balance pueda llevarse a cabo más rápido. El otro método es el método redox, ¿ok? Este es el método de oxidación. En el método redox, en el método de oxidación, también hay puntos que debemos de considerar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación. Determinar los estados de oxidación. Segundo, identificar quién se reduce y quién se oxida, ¿ok? Tercero, tengo que ver que el número de electrones que se gana es igual al número de electrones que se pierde. Y tengo que ver en el último punto que tengo que realizar la verificación con el balance del tanteo. Aquí, en el momento de que nosotros vemos la reducción y la oxidación, tenemos que igualar los átomos, ¿ok? Entonces, comenzamos con el ejemplo. Tenemos la siguiente reacción. Tengo que saber los estados de oxidación. Estos serían los estados de oxidación, ya que nosotros sabemos que aquí el hidrógeno es +1, todo tiene que ser 0, hidrógeno +1, oxígeno -2, oxígeno -2, oxígeno -2 e hidrógeno +1. Entonces, profesora, se observa aquí que el azufre, a ver chicos, pregunto, ¿qué pasa con el azufre que va de -2 a 0? Esto todavía no y esto tampoco. El azufre que va de -2 a 0, ¿se oxida o se reduce? De -2 a 0. De -2 a 0 está aumentando, está ocurriendo un proceso de oxidación. Y de +5 a +2, que es el otro elemento que está sufriendo cambio de estado de oxidación, está reduciéndose, ¿verdad? De +5 a +2 hay un proceso de reducción. Entonces aquí ocurre la reducción. En la oxidación, acuérdate que se pierde electrones. Ahí está. Y en la reducción, acuérdate que se gana electrones. Ahora, ¿cómo yo voy a saber cuánto se gana y cuánto se pierde? Mira, ya estamos en el punto 1. Ahora estamos realizando el punto 2, quién se oxida y quién se reduce. Te dice que igualemos los átomos. Aquí tú tienes un azufre, un azufre. -2 a 0. Ah, entonces, ¿cuántos electrones se están transfiriendo allí? 2 electrones. Ahí están los 2 electrones. De nitrógeno +5 a nitrógeno +2.
un nitrógeno. Están balanceados. ¿Cuántos electrones se transfieren de +5 a +2? 3 electrones. Ahí están los 3 electrones. En el siguiente punto nos dice que los electrones que gana tiene que ser igual a los electrones que pierde. Aquí se pierde 2 y aquí se gana 3. Entonces, ¿qué hago para igualar esos electrones? Multiplico por un número de tal manera que ambos términos sean iguales. Por 3 y por 2. Entonces ya tengo 6 electrones que se estarían perdiendo y 6 electrones que se estarían ganando. Ese 3 y ese 2 que estamos colocando son números que van a intervenir a las semirreacciones, ¿no? Entonces, este 3 va a multiplicar al S-2 y al S0. Ahí está. Este 2 va a multiplicar al N+5 y al N+2. Eso sería, los coeficientes después del balance redox. ¿Qué vamos a hacer ahora? Colocar esos coeficientes obtenidos en la ecuación principal. H2S, HNO3, azufre, NO y agua, ¿no? Entonces, colocando los valores que hemos obtenido, sería 3, 2, 3 y 2. Y el último vamos a verificar con el método del tanteo. 3 azufres, 3 azufres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 hidrógenos, más 3 por 2, 6. En total son 8. Entonces aquí a este 2 tendría que multiplicarlo por 4. Por eso multiplico por 4. Y finalmente tus oxígenos son 3 por 2, 6. 2 oxígenos más 4 oxígenos, 6. Entonces, jóvenes, esto sería el balance por el método redox, ¿ya? Donde nosotros estamos sacando los estados de oxidación. ¿Claro? ¿Está claro, chicos? ¿Están allí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, Annette, perfecto, todo bien. Entonces, el siguiente método que vamos a ver es prácticamente el mismo método que el redox, ¿no? Se llama el método del ion electrón en medio ácido. Entonces, vamos a seguir prácticamente las mismas pautas. Primero, determinar estado de oxidación. Una vez que vemos quién es el que sufre el cambio de estado de oxidación, ¿no? Ustedes van a extraer o identificar el ion, ¿no? El ion que cambia de estado de oxidación. Tercero, ustedes van a balancear los átomos, ¿no? Lo que ya hemos visto. Cuarto, ustedes van a balancear los electrones. Se tiene que cumplir que el número de electrones es igual a los electrones ganados, es igual al número de electrones perdidos. ¿Ok? Y finalmente, me olvidé antes de aquí, balancear los átomos. Aquí. Me estoy olvidando lo más importante. Cuando nosotros estemos balanceando los átomos, va a suceder lo siguiente. Les va a faltar oxígeno. Entonces, completar con agua, ¿no? Donde falta oxígeno.
Y al otro extremo, ¿no? Al otro extremo vamos a colocar y al otro extremo completar con los protones de hidrógeno. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer al momento de balancear. Vamos a continuar aquí. Ahora sí, una vez que ya tenemos ello, podemos colocar que el número de electrones, ¿no? No, antes aquí hay que determinar las cargas. Ya, punto 4. Determinar cargas. 5. Es el número de electrones que se gana es igual al número de electrones que se pierde. Punto 6, verificar con el método del tanteo. ¿Ok? Con el método del tanteo. Entonces, comencemos. Determinando los estados de oxidación. ¿Ok? ¿Cuáles son los estados de oxidación de las sustancias? Ahí está, miren. Sin 0 pasa a sin 2 más y el nitrógeno pasa a N4. Entonces, yo aquí es la diferencia porque tú vas a copiar o vas a sacar, vas a extraer el ion. En el zinc no hay problema. El zinc 0 pasa a zinc 2 más. Esto todavía no, que ahorita vamos a explicar. Y en el caso del N5 al N4, tú no vas a copiar N5 a N4, porque si no estaríamos realizando lo mismo que el balance anterior, que viene a ser el balance redox. En el método ion-electrón se saca al anión que contiene a ese nitrógeno más 5. En ese caso sería el ion nitrato. Ahí está. Olvídate de esto, que ahorita lo vamos a explicar. Y ese ion nitrato está pasando al NO2. ¿Ok? Está pasando a ese NO2. Listo. Entonces, ya tenemos la primera semireacción. Ya hemos identificado, ya hemos visto el ion y ahora vamos al tercer punto, ¿no? Del zinc 0 al zinc más 2 está aumentando su estado de oxidación. Entonces decimos que ocurre acá la oxidación. Del N5 al N4, entonces esto es una reducción. Y vamos ahora a balancear los átomos. Miren, un zinc. Perfecto. Un nitrógeno. 3 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces, aquí al lado derecho está faltando un oxígeno, ¿cierto? ¿Qué nos dice de color azul en el punto 3? Donde falta oxígeno, completa con agua. Profesora, me falta una molécula de agua. Me falta una molécula de agua. Entonces, la molécula de agua tengo que colocar aquí. Como me falta un átomo de oxígeno, voy a colocar una molécula de agua. Ahora, al colocar una molécula de agua, tengo que agregar los protones que estoy aumentando aquí. 2 por 1, 2. Entonces, tengo que colocar aquí los 2 protones. Eso es todo lo que me está diciendo aquí de color azul. ¿Correcto? Eso sería entonces el punto 3. Ahora vamos al punto 4, que es determinar la carga. ¿Cómo se determina la carga, chicos? Es muy sencillo.
0 a 2, profesora, son 2 electrones. Entonces a la derecha coloco 2 porque se están perdiendo. Ahora, ¿cómo calculo la carga aquí en la reducción? ¿No? ¿Cómo calculo esa carga en la reducción donde tengo aniones? Lo vamos a hacer como si fuera una ecuación algebraica de cargas. 2 por más 1 más 2, la carga del nitrato menos 1, tiene que ser igual a toda la carga que está a la derecha. Aquí no hay carga, 0. Y la carga del agua, 0. Más 2 con menos 1, eso es más 1, tiene que ser igual a 0. ¿Qué hago para que se cumpla esa igualdad? Tengo que sumar el electrón, porque el electrón tiene carga negativa. Entonces, si pongo acá 1 más el electrón, que es menos 1, esto sí se hace 0. 0 igual a 0. Entonces la carga que tengo que colocar, la cantidad de electrones que tengo que colocar aquí sería 1. Y así, ya tengo ahora sí, jóvenes, los electrones que se pierden, que son 2, y los electrones que se ganan, que sería 1. ¿Qué hacemos ahora? El número de electrones que gana tiene que ser igual al número de electrones que se pierden. Entonces multiplicamos aquí por 1 y por 2 para que sea igual. El 1 no hay problema, no le afecta al zinc, ¿cierto? Vamos a borrar esto de aquí. El 1 no le afecta al zinc, o sea, sigue siendo 1 por zinc. Igual para el zinc 2 más, pero este 2 sí afecta ya al hidrógeno. 2 por 2, 4. 2 por el nitrato, ahí está 2 veces ese nitrato, 2 veces el NO2 y 2 veces la molécula de agua. Esa sería la reacción entonces balanceada por el método del ion electrón en medio acuoso. Completando entonces esos coeficientes en la reacción principal, eso sería el balance de la reacción, ¿no? Tenemos entonces un zinc, 4 de ácido nítrico, 1 de nitrato de zinc, 2 del NO y 2 del agua. Entonces verificamos, ya hemos hecho esto, verificamos por tanteo y veremos que efectivamente la cantidad de átomos que están a la izquierda es igual a la cantidad de átomos que están a la derecha. Ok, chicos, eso sería entonces el método del ion electrón en medio ácido. Reacciones nucleares. Pasamos ahora a ver donde los átomos son interferidos en su núcleo, ¿no? Cambian su núcleo. Entonces aquí, por ejemplo, hay que diferenciar, ¿no? En las reacciones nucleares, por ejemplo, yo tengo hidrógeno, reacciona con el oxígeno para producir agua. ¿Quiénes son los elementos involucrados? Hidrógeno y oxígeno. En las reacciones químicas siempre van a estar los mismos elementos. No se forman nuevos elementos porque lo único que ocurre son enlaces, ¿no? Y la cantidad de energía que se libera o que se absorbe en las reacciones químicas son muy pequeñas. Mientras que en las reacciones nucleares vamos a ver que afecta el núcleo, ¿no? El átomo es afectado en su núcleo. Y entonces, como se está afectando en el núcleo del átomo, prácticamente cambia completamente la sustancia. Entonces, como sí son afectados en el núcleo, pueden convertirse en otros elementos, como en el caso, por ejemplo, del urano. Al pasar muchos años, finalmente puede llegar a convertirse en el elemento de plomo. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción nuclear, ¿no? Su núcleo se ve afectado. Y estas reacciones nucleares sí van a liberar o absorber, pues, una gran cantidad de energía, como las bombas, ¿no? Las bombas de Hiroshima, Nagasaki, esas son bombas nucleares que son o que fueron utilizados elementos nucleares, ¿no? Uno de los científicos bastante
reconocidos viene a ser en este caso María Curie. María Curie fue la primera mujer que ganó, la primera científica que ganó el premio Nobel, ¿no? Ella estudió los elementos radioactivos. Ella descubrió con su esposo el rayos X, ¿no? Entonces, al inicio, como para ellos les parecía pues bonito, sorprendente que en una lámina aparezca tu hueso, ¿no? Entonces ellos empezaron a radiografiar todo, los brazos, el cuerpo, las piernas, porque les llamaba mucho la atención. Y toda esa radioactividad que ellos fueron adquiriendo en su cuerpo fue lo que finalmente a la edad de 66 años, pues ella fallece, ¿no? Entonces ella fallece justamente debido a esa investigación sobre las radiaciones nucleares de los elementos, siendo uno de los principales científicos con gran aporte en el mundo de las reacciones o en el de los elementos que van a ser radioactivos, ¿no? Entonces, las reacciones nucleares son aquellas reacciones donde el núcleo del átomo se ve afectado. Existen diferentes tipos de reacciones nucleares, porque van a haber reacciones nucleares donde se emiten partículas de tipo alfa, se emiten partículas de tipo gamma o se emiten partículas de tipo beta, ¿no? Las partículas de alfa pueden ser pues partículas de gamma que tienen un número atómico de 2 y una masa de 4, las gamma que tienen 0, 0, ¿no? Y las beta que vienen a ser -1 y 0. Son partículas que se van a liberar ya que al momento de incidir en el núcleo del átomo, este se desintegra formando otros elementos y liberando este tipo de partículas. También pueden ser los neutrones que se van a emplear, que estos tienen 0 y 1, ¿no? Esto viene a ser la carga de los neutrones. Entonces, las partículas alfa, por ejemplo, aquí vemos una reacción nuclear. Tenemos el elemento urano, que su masa es 238, y este libera o forma un elemento con masa 234, que es el torio, y mira qué partícula está siendo emitida, profesora 24. Eso corresponde a la partícula de tipo alfa, que es lo mismo a decir las partículas de tipo helio, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple, jóvenes? Aquí me voy adelantando de que la suma de ese urano en cuanto a la masa es la suma de toda la masa de todas las partículas que se van a desintegrar. 234 más 4, 238. Y lo mismo ocurre con el número atómico. Acá tenemos 92, ¿ok? Y acá tenemos 2 más 90. Eso sería una reacción nuclear emitiendo partículas de tipo alfa. Emitiendo partículas de tipo beta, igual acá tenemos, mira, la masa 14, se libera el nitrógeno, otro elemento, porque es otro núcleo, y acá la partícula sería 0, porque tiene que ser que la masa en la parte, la masa atómica de los elementos tiene que ser igual, ¿no? Y aquí el carbono es 6, el nitrógeno es 7, entonces la partícula que se está liberando aquí correspondería a una partícula de tipo beta. La partícula de tipo gamma son aquellas que tienen carga 0, masa 0, ¿no? Son simplemente partículas que son radiomagnéticas, ¿no? Electromagnéticas. 137, 137, 56, 56. Entonces la partícula que se está emitiendo simplemente viene a ser la partícula de tipo gamma. Entonces las reacciones químicas nucleares, las reacciones nucleares, ¿no? Van a ser alteradas en el núcleo del átomo y estas también pueden ser reacciones que se van a dar en secuencia porque no son muchas veces estables. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene el urano, miren ahí el urano, su masa 238, su número atómico 92, tiene que pasar miles de años, nos dice, para que ese urano se pueda convertir recién en un elemento de plomo, ¿no? Entonces, en la primera desintegración, este emite partículas de alfa formando torio,
en la segunda libera beta, forma paladio, o luego libera partículas beta, forma nuevamente urano, libera otra vez partículas alfa, forma torio, y así la secuencia va hasta que pueda formar un elemento estable, ¿no? Entonces, toda esta secuencia que se da de manera consecutiva se llama series radioactivas, ¿ya? Series radioactivas. Entonces, las reacciones nucleares pueden ser de fisión o pueden ser de fusión. Fisión, desintegración, descomposición. Tengo el urano, se incide partículas de neutrones y este urano se va a descomponer en otros elementos como bario, criptón y la emisión de neutrones. Eso sería una fisión nuclear. Se va a cumplir lo mismo que ya hemos visto. 1 más 235 es igual a 142 más 91 más 3 por 1. ¿No? Y lo mismo ocurre abajo. 0 más 92 es igual a 56 más 36 más 3 por 0. Eso sería lo que ocurre en una fisión nuclear, ¿no? Se libera gran cantidad de energía, se incide partículas de neutrones, se liberan partículas de neutrones porque hay una desintegración, ¿no? De lo que era uno, tenemos dos elementos. Y en caso de una fusión, su nombre lo dice, fusión, es simplemente la unión. Tengo un elemento deuterio, tengo otro elemento tritio, se chocan, ¿no? Entre ellos y ocurre la reacción nuclear de fusión. Se van a unir. Deuterio y tritio darían helio más la emisión de los neutrones, ¿no? Entonces, y gran cantidad de energía que se estaría liberando. Eso sería con respecto a las reacciones nucleares. ¿Qué se va a cumplir? Lo que hemos estado viendo en las reacciones nucleares, que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos y que la carga de los reactantes es igual a la carga de los productos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué se va a cumplir? Que 246 más 12, que estamos viendo aquí, es igual a 254 más A por 1. 254 más A por 1, ¿no? Entonces, de aquí, A vale 4. Ahora, conociendo que A vale 4, entonces decimos 96 más 6 va a ser igual a 102 más 4 por 0, ¿no? 4 por 0, 0, entonces efectivamente se estaría dando la igualdad. Eso es lo que nosotros tendríamos, jóvenes, con respecto entonces a las reacciones nucleares, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí a pasar rápidamente a nuestros ejercicios, que es donde ustedes deben de comprender cómo se aplica lo que acabamos de ver. ¿Ya? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ustedes siempre están calladitos, entonces dicen que cuando no dicen nada es porque todo está claro o porque no se entiende nada, ¿cierto? Yo espero que sea lo primero. Espero que me estén entendiendo, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora sí los ejercicios. A ver, ¿qué dicen los ejercicios? Esto de aquí, chicos, hay que practicarlo bastante, ¿ya? La otra semana sí tenemos que ya saber muy bien los balances.
Un ratito, por favor, que esto está todo lo que he escrito. Se había guardado con todas las escrituras. Ya, ahora sí. Listo, chicos. ¿Qué tenemos en la pregunta número 1? A ver, veamos. Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos piden seleccionar indicar si es correcto o incorrecto de acuerdo al tipo de reacción. A ver, veamos. 1. Es una reacción de adición. ¿Qué dicen ustedes? A ver, escríbanme en el chat, ¿ya? Quiero saber cómo están, si han entendido, si hay dudas. ¿Qué sería la primera pregunta? ¿Verdadero? El primer enunciado, ¿verdadero o falso? Nos dice que la primera reacción correspondería a una reacción de adición. Entonces hay que recordar que las reacciones de adición son los que se van a unir. Entonces, de acuerdo a esa información, ¿qué sería ese enunciado? ¿Verdadero o falso? El zinc más el oxígeno que produce óxido de zinc, ¿será una reacción de adición? A ver, Anet, ¿me escuchas, Anet? Sí, profesora. ¿Qué sería, Anet? ¿Verdadero o falso? ¿Qué era una reacción de adición, chicos? Su nombre lo dice, adición, sumar, unir. En la reacción 1, ¿estamos viendo que se unen o no? ¿Sí? Claro, correcto, se está uniendo. El zinc con el oxígeno, mira, se une y tenemos un solo producto. Entonces, esto es correcto, ¿no? Esto es una reacción de adición. Luego nos dice en la 2 que es una reacción de desplazamiento simple. Una reacción de desplazamiento simple, el sodio estaría ingresando aquí a ocupar el espacio del hidrógeno y el hidrógeno estaría saliendo. Entonces, ¿qué vemos? Que efectivamente esto es una reacción de desplazamiento simple. En la 3 nos dice que es una reacción reversible. A ver, ¿qué dice en la 3? ¿Esto es una reacción reversible? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿cierto? Porque estamos viendo que la flechita está en ambos sentidos. Entonces, esto es verdadero. La 1 dice, ¿es una reacción exotérmica? Recuerda qué cosa era exotérmica. Y vamos a ver aquí en la pregunta 1 que tenemos zinc más oxígeno forma óxido de zinc y te dice que la entalpía es negativo. ¿Te acuerdas cuando la entalpía era negativo? Eso correspondía a una reacción exotérmica. A ver qué dicen. Si la entalpía es negativo, ¿eso es una reacción exotérmica o no? ¿O es endotérmica?
Nicole dice endotérmica. Cuando la entalpía es negativo, eso corresponde a una reacción exotérmica que libera calor. Entonces, esto también es correcto. Y en la E nos dice las 3 reacciones son de tipo redox. Para ver si realmente son las 3 de tipo redox, los 3 tendrían que cambiar los estados de oxidación. Si colocamos los estados de oxidación, sin 0, oxígeno 0, pasa a sin 2 más, oxígeno menos 2. Redox, porque cambia. Sodio 0, hidrógeno 1, cloro menos 1, pasa a sodio más 1 y cloro menos 1 e hidrógeno 0. Redox, cambia. Más 4 menos 2, más 1 menos 2, más 1 más 4 menos 2. O sea, los elementos en la reacción 3, todos están trabajando con su mismo estado de oxidación. No cambió. Entonces esto es una reacción no redox y la respuesta sería la E porque nos dice cuál es la incorrecta. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 2. Nos dan la siguiente reacción y nos dicen, luego de balancear dicha ecuación, indique la alternativa que contenga respectivamente el coeficiente estequiométrico del agua, ¿no? Nos están preguntando el coeficiente de este H2O y del sulfuro de hidrógeno, que es este de acá. Entonces, es una pregunta donde yo no veo el número de electrones transferidos, no me preguntan quién es el agente oxidante, el agente reductor, así que lo voy a hacer por el método de tanteo, lo más fácil. Metal, no metal, o hidrógenos y oxígenos. Metal, aluminio 2, profesora, aquí hay 1, multiplico por 2 para tener 2 aluminios. No metal, 3 azufres, 1 azufre, multiplico por 3, ahí está, 3 azufres. 2 hidrógenos, aquí, ojo, 2 por 3, 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 más 6, 12 hidrógenos, ¿cierto? 12 hidrógenos. Entonces, a la derecha tendría que multiplicar por 6 para que sean 12 hidrógenos. Y finalmente verifico el oxígeno. 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. Reacción balanceada. Coeficientes estequiométricos. 1, 6, 2 y 3. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del agua? 6. ¿Y cuál es el del sulfuro de hidrógeno formado? 3. Entonces la respuesta sería la alternativa A, ¿no? 6 y 3. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Nos dan la siguiente reacción, ¿ok? Y nos dice, después de balancear la ecuación, indique respectivamente el coeficiente de la forma oxidada y la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Ajá, me están hablando de la forma oxidada. Entonces, ¿cómo yo voy a saber quién es la forma oxidada? Eso lo tengo que hacer por redox, porque en redox yo veo quién se reduce, quién se oxida, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, ¿cierto? Entonces vamos a colocar
los estados de oxidación. Sería aquí nitrógeno más 5, yodo menos 1, yodo 0, nitrógeno más 4, y aquí pues el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno más 1, ¿no? Y aquí tengo que observar a ver quién sufre los cambios de oxidación. Profesor, el nitrógeno más 5 o el nitrógeno más 4. Chicos, de más 5 a más 4. De más 5 a más 4. ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción. Muy bien, Anet. Sencillo, porque tú estás yendo de más 5 a más 4, eso está reduciéndose, está disminuyendo. Entonces, esto es reducción. Por lo tanto, el otro compuesto que va de, aquí, de menos 1 a 0 es oxidación. Entonces, chicos, el que se reduce, se llama agente oxidante. Este que se oxida se llama agente reductor. ¿Ok? Se llama agente reductor. Este que se oxidó se llama forma oxidada. Y este que se redujo se llama la forma reducida. ¿Listo? Eso es entonces lo que nosotros ya sabríamos o ya tendríamos de la reacción, ¿no? Dice, ¿cuál es el coeficiente de la forma oxidada? Ah, me están preguntando por el coeficiente del yodo 0. Y luego me dice la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos a comenzar nuestro balance. Ya tenemos ahí quién se reduce, ¿no? Miren, ahí se reduce el nitrógeno 5 a de nitrógeno 5 a nitrógeno 4. Ahí está, de nitrógeno 5 a nitrógeno 4. Y se oxida de yodo menos 1 a yodo 2. Ahí está, de yodo menos 1, voy a borrar aquí, estos todavía no tengan en cuenta. De yodo menos 1 a yodo 2. ¿Listo? Entonces comenzamos nuestro balance. ¿Qué dice? De más 5 a más 4. Un nitrógeno. Perfecto. Ahí están los nitrógenos. De 1 a 1. De más 5 a más 4 hay un solo electrón. Ahí está el electroncito, que está ganando porque es reducción. En el caso del yodo, hay que tener cuidado porque aquí hay un yodo y aquí hay 2 yodos. Uy, no, se colgó. A ver, veremos un ratito. Entonces ahí estamos viendo que hay 2 yodos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que multiplicar, ahí está. Tengo que multiplicar por 2. Por eso aquí multiplico por 2 para tener el mismo número de átomos de yodo. Y recién ahora veo las cargas. 2 por menos 1 menos 2. 2 por 0, 0. De menos 2 a 0 son 2 electrones que se estaría perdiendo, ¿no? Muy bien, profesora, entonces se gana aquí un electrón y se pierde 2. ¿Qué dice la regla? Que el número de electrones que se ganan tiene que ser el número de electrones que se pierden. Entonces multiplicamos por ¿cuánto? Multiplicamos por 2 arriba y abajo por 1, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Acá entonces aquí se está multiplicando por el 2 y acá prácticamente por el 1 que viene a ser pues lo mismo porque no va a alterar. Y colocamos esos coeficientes a cada uno de los elementos. 2 N5, 2 el yoduro, 2 el N4 y 1 el
yodo. Entonces, colocando esos valores en mi reacción principal y verificando 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 2 yodos, 2 yodos. Hidrógenos, 2 más 2, 4, 2 por 2, 4. Oxígenos, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, más 2, 6. Reacción balanceada, ¿no? Eso sería la reacción balanceada. Y aquí tendríamos nuestra respuesta. ¿Cuánto es el coeficiente de la forma oxidada que era el yodo? Es 1 y nos pedían la suma de todos los coeficientes estequiométricos. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 2, 9. Entonces la suma sería 9, lo cual corresponde a la clave barco. Siguiente pregunta. A ver, pregunta número 4. Igual. Si yo veo los enunciados jóvenes en la pregunta 4, me dicen el fósforo se oxida, el agente oxidante es el ácido sulfúrico, la forma reducida es tal, la relación molar entre el agente oxidante y el agente reductor, ¿no? La suma de coeficientes estequiométricos. Entonces, prácticamente en el enunciado me están indicando que tengo que balancear por el redox, ¿no? Por el método redox. Comenzamos entonces colocando los estados de oxidación. Fósforo 0 solito. Acá el azufre trabaja con +6. El fósforo acá trabaja con 5 y el azufre con 4 y acá pues el hidrógeno y el oxígeno siempre con -2 y con +1. ¿Quiénes sufren cambios de estado de oxidación? Presta atención. El fósforo de 0 a 5. Oxidación, profesora. Listo, ¿no? Aquí hay 4 fósforos. Aquí hay un fósforo. Por eso se multiplica por 4 para que sea el mismo número. Y al multiplicar por 4, ¿no? Vamos a ver que son 4 por 0, 0 y 4 por 5, 20. Entonces aquí en la reacción de oxidación se estarían perdiendo 20 electrones. Ahora, en la siguiente ecuación, azufre más 6 a azufre más 4. De +6 a +4 son 2 electrones, nada más. Aquí no tengo que multiplicar por nada el azufre porque tiene un átomo, o sea que la reacción está balanceada. De 6 a 4, 2 electrones. Por lo tanto, tú dices, pierde 20 y gana 2. Tengo que multiplicar para que sean igual número de electrones que se ganan y que se pierden. Entonces, al primero simplemente es por 1 y el detalle es aquí al segundo, multiplicarlo por 10, ¿no? Multiplicarlo por 10 para que sea igual por 2, 20 electrones. Entonces, ese 10 entra al azufre 6 y entra al azufre 4. P4 y 4P5. Colocamos esos coeficientes en la reacción principal y podemos verificar por tanteo, ¿no? Podemos decir un fósforo, perdón, 4 fósforos, 4 fósforos, porque aquí tenemos adelante el 4. 10 azufres, 10 azufres. 2 por 10, 20 hidrógenos. 4 por 3, 12, más 4 por 2, 8, 20 hidrógenos. 10 por 4, 40 oxígenos. Y si contamos aquí 4 por 4, 16. 10 por 2, 20. Van 36 más 4, 40. Entonces, reacción balanceada por el método redox.
¿Qué nos dicen? A ver, chicos, miren acá. Profesora, aquí yo estoy observando que el plomo de 0 a perdón, de fósforo, de 0 a 5, acá se oxida. Por lo tanto, esto se llama agente reductor, ¿no? Este se llama agente oxidante. Esto se llama la forma oxidada y esto se llama la forma reducida. ¿Ya? Estos son los compuestos entonces que nosotros vamos a responder de acuerdo a los enunciados. ¿El fósforo se oxida? Sí, señores, el fósforo se oxida. ¿El agente oxidante es el H2SO4? Sí, correcto. El H2SO4 es el agente oxidante. ¿La forma reducida es el SO2? Correcto, la forma reducida es el SO2. La relación molar entre el agente oxidante es el H2S, ¿no? La relación molar del H2S entre el reductor, el agente reductor, que es el fósforo 4, dice que es 10. Vamos a ver abajo los coeficientes. Y luego dice la suma de los coeficientes estequiométricos es 28. A ver la relación de ácido sulfúrico, ¿cuánto es? 10. Y la relación del agente reductor, ¿no? Fósforo 4 es 1. Entonces, 10 entre 1 efectivamente es 10, correcto. Y la suma de todos los coeficientes no sale 29, ¿no? Perdón, no es 28, ¿no? Como había indicado acá. La suma sería 29 y no 28 como lo mencionan aquí. Entonces, por esa razón, esto sería la respuesta, ¿ya? Eso sería en la pregunta número 4. Pregunta número 5. Aquí en la pregunta 5, por ejemplo, nos dan la reacción química y nos dicen, luego de balancear dicha reacción, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El agente oxidante es el cobre, el agente reductor es el ácido nítrico, se transfieren 3 moles de electrones por cada mol de NO formado, y luego dice el coeficiente estequiométrico de nitrato de cobre es 2. Entonces, vamos a balancear la reacción por el método el método redox, ¿no? Porque no es necesario hacer ion-electrón, no nos piden nada al respecto, así que vamos por el redox para encontrar el agente oxidante, el agente reductor. Cobre, sustancia solita, 0, ahí está. Ácido nítrico, nitrógeno más 5. Nitrato de cobre, esto sería cobre 2. De 0 a más 2, oxidación. Aquí estaría ocurriendo el proceso de oxidación. Si esto se oxida, esto se llama agente reductor. De nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2 se reduce. Aquí hay la reducción. Entonces el nitrógeno más 5 lo que ocurre es una reducción. Entonces esto se llama agente oxidante. Ese cobre se estaría llamando forma reducida. No, perdón, el cobre se oxida, ¿no? El cobre se oxida, entonces se llama forma oxidada. Y el NO2, que se reduce, sería la forma reducida. ¿Ya? Listo, chicos, entonces ya lo mismo, el mismo criterio. Un cobre, de 0 a 2, 2 electrones. Un nitrógeno, de más 5 a más 2, 3 electrones. Entonces, aquí tocaría
2 electrones y 3, multiplicar por 3 y multiplicar por 2, ¿no? Para que sea igual número de electrones ganados, igual número de electrones perdidos. Al multiplicar entonces por esos valores, esos números ingresan a la ecuación principal, teniendo así 3 cobres, 2 del ácido nítrico, 3 de ese nitrato de cobre, el agua y 2 veces el NO. Eso sería ya nuestra reacción balanceada por el método redox. Vamos entonces a las preguntas que nos dice. El agente oxidante es el cobre. Mira, estás viendo aquí que el agente oxidante no es el cobre. El agente reductor es el cobre. El agente oxidante es el ácido nítrico. Así que eso sería falso. Se transfieren 3 moles de electrones por cada mol del NO formado. A ver, mira. Nosotros hemos formado 2 NO, ¿ok? Pero para la formación de ese 2 NO, ¿cuántos electrones se han transferido? El número de electrones transferidos en total fueron 6 moles de electrones para formar 2 NO. Entonces acá, si nos están preguntando para cada mol cuánto se necesita, nos dice son 3 para cada mol. Sí, eso es correcto. Porque si 6 moles fueron para 2, entonces 3 serían para 2, ¿no? Mitad, mitad. Eso también, esto sí sería entonces verdadero. Y el coeficiente estequiométrico del nitrato de cobre. Aquí está el nitrato de cobre. ¿Cuánto es su coeficiente estequiométrico? 3 y no es 2. Así que la respuesta sería falso, verdadero, falso, la alternativa barco. ¿Ok? Eso sería entonces con respecto al balance de tipo redox. No sé si estamos bien, chicos. No sé, ya hemos visto varios ejemplos. Ok, Anet, muy bien. Ya hemos visto varios ejemplos de redox. Yo creo que ya debería de quedar claro, ¿no? Los pasos son los mismos. Siempre primero elegimos o determinamos los estados de oxidación. Tienen que saber quién se oxida, quién se reduce, tienen que balancear los átomos, tienen que ver el número de electrones que se ganan e igualar al número de electrones que se pierden y con ello ya básicamente determinamos los estados de oxidación, los coeficientes estequiométricos. Vamos a la pregunta 6, miren chicos. En la pregunta 6 nos dan una reacción y nos dice lo siguiente. Según la siguiente reacción en medio ácido, o sea, ya te están diciendo prácticamente cómo vas a realizar el balance. Te está diciendo que hagas el balance del ión-electrón, ¿no? En un medio ácido. Luego de realizar el balance por el método ión-electrón, determine respectivamente la cantidad de moles de electrones transferidos y el coeficiente estequiométrico del agua. Entonces, como ustedes pueden ver en la reacción principal, nosotros no tenemos aquí agua, pero sabemos que donde va a faltar oxígeno, vamos a tener que completar con agua, ¿no? Porque eso es el criterio del balance por el método ión-electrón. Comenzamos. Ion cromato, mira, ya te lo está dando en cromato, bonito ya. CrO42 menos. Peróxido. Entonces el cromato se va a ir a cromo y ese peróxido se va a reducir, ¿no? O se va a oxidar formando oxígeno. Entonces vamos a balancear dichas reacciones. Voy a borrar aquí esto y esto. Ah. Aquí esto y aquí, este de acá. Eso, listo. Entonces allí, solamente allí estaría copiando, ¿no? Copiando solamente los elementos que están sufriendo. Cromato,
a cromo más 3, ahí está. Y peróxido a oxígeno. Ahí está. Listo, chicos. Eso es lo que tengo que copiar para poder hacer mi balance por el método de ion-electrón. Voy a preguntar. A ver. Profesora, en la primera reacción aquí, en la semirreacción de reducción, mira aquí, te dice que el cromo hay 1 y aquí hay 1. Perfecto, está balanceado. Tenemos 4 átomos de agua, de oxígeno a la izquierda y no tenemos nada de oxígeno a la derecha. Pregunto, de acuerdo al balance del método ion-electrón, cuando falta oxígeno, en este caso 4, porque miren acá está 4, ¿qué debemos de colocar a la derecha para balancear esos cuatro átomos de oxígeno que está faltando? ¿Qué dice el balance por el método ion-electrón en medio ácido? Falta oxígeno, ¿completa con qué? Un H2O, creo. Muy bien, Lucía. Completamos con agua, pero te falta 4, Lucía. Te falta 4 oxígenos. Si tú colocas solamente una molécula de agua, estarías colocando solamente un átomo de oxígeno. Como a ti te falta 4, ¿cuántas moléculas de agua tendrías que colocar? 4. 4, exacto. Tendrías que colocar 4 para que tengas ahora sí los 4 átomos de oxígeno. Entonces, por eso aquí se pone 4 moléculas de agua. Ahora, continuamos preguntando. Si ustedes ya colocaron aquí 4 moléculas de agua, los hidrógenos se están viendo involucrados. Entonces la regla dice que al otro extremo debo de colocar los protones de hidrógeno. ¿Cuántos protones de hidrógeno voy a colocar al otro extremo? ¿Cuántos protones? Si estás aumentando 4 de agua, ¿cuántos protones de hidrógeno estás colocando aquí al tener 4 aguas? 8. 8. Muy bien, Kelly. Entonces vamos a aumentar al otro lado 8 protones de hidrógeno. Ahí está. ¿Correcto? Ahí están entonces, chicos, los átomos balanceados por el método ion-electrón. Lo mismo realizamos aquí abajo. Profesora, yo tengo acá H2O2. Mis oxígenos están bien. Entonces no tienes que agregar agua porque el agua solamente se agrega cuando te falta oxígenos, ¿no? Si no te falta oxígenos, todo bien. Me falta hidrógenos, profesora. Muy bien. ¿Cuántos te falta? 2. Entonces aquí simplemente vas a colocar tus 2 protones de, perdón, me faltaba hidrógeno, ¿no? Voy a colocar mis 2 protones de hidrógeno. Ahí está. Ahora vamos a balancear las cargas. Presta atención. Aquí el cromato tiene -2. Aquí el protón de hidrógeno tiene 8 por +1, +8. Todo eso tiene que ser igual a lo que está a la derecha, que es +3, y el agua que es 0. +6 igual a +3. ¿Cómo logro esta igualdad? Profesora, aquí tendríamos que sumar 3 electrones para que esto sea igual a +3, ¿no? Porque los electrones son negativos, entonces allí se da la igualdad. Entonces, por eso, acá sumamos 3 electrones. Ahí están los 3 electrones. ¿Listo? Lo mismo hacemos para el peróxido. En el caso del peróxido, no tiene carga, el oxígeno no tiene carga y acá hay 2 protones de hidrógeno. O sea, tenemos carga de +2. Para que esto sea 0, tendríamos que sumar
aquí a la derecha 2 electrones. Entonces ahí ya tenemos el número de electrones que se ganan en la reducción. Estos son los electrones que se ganan en la reducción y estos son los electrones que se pierden en la oxidación. ¿Qué tengo que hacer? Igualar. Entonces, para igualar, multiplico arriba por 2 y abajo por 3. Ya tendría entonces 6 electrones que se pierden o que se ganan en la reducción y 6 electrones que se pierden en la oxidación. ¿Listo? Entonces, chicos, esos números estarían ingresando como coeficiente estequiométrico. El 2 entra al cromato, entra al 2 por 8, 16, al 2 por 3, que al final eso se elimina, entra al 2 veces cromo más 3 y al 4 por 2, 8 agua. Y el 3 entra al 3 de peróxido, al 3 de oxígeno y 3 por 2, 6 protones de hidrógeno. Muy bien, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Copiando nuestra reacción principal, vamos a balancear. Cromatos. Acá tenemos 2 cromos, 2 cromos. Hidrógenos. Acá se tendría, como aquí hay 16 y aquí hay 6, se eliminan 6 con 6 y solo nos quedaría 10. Por eso colocamos solamente 10. 10 de hidrógeno más 3 por 2, 6, 16. Entonces aquí está bien 8 por 2, 16. Oxígeno, 2 por 4, 8. 3 por 2, 6. Entonces acá tendríamos 14 oxígenos, 8 oxígenos y 3 por 2, 6, 14 oxígenos, ¿no? Reacción balanceada. Nos preguntaban la cantidad de moles de electrones transferidos y el coeficiente estequiométrico del agua. Se transfirieron en total 3 por 2, 6 electrones y el coeficiente estequiométrico del agua fue de 8. Entonces aquí en esta pregunta la respuesta sería la alternativa casa. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con las cargas, ¿no? Porque si nosotros no colocamos correctamente las cargas, ahí vamos a tener un gran error, ¿ya? Mucho cuidado con las cargas. A ver, seguimos. Pregunta 7. Acá nos hablan, chicos, de los isótopos radioactivos. Recuerden que los isótopos radioactivos, ¿no? Son elementos que van a emitir radiación. Nos dice que se utilizan mucho en la agricultura y al respecto nos piden marcar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. El átomo de cobalto, y del níquel, son isótopos. ¿Ustedes se recuerdan qué eran los isótopos? Eso fue, creo, la tercera clase, ¿no? Los isótopos, chicos, son elementos iguales y que por ser iguales tienen el mismo número atómico. Entonces acá el cobalto y el níquel definitivamente son elementos diferentes, así que no son isótopos por tener el mismo número de masa. Lo que vemos que el cobalto y el níquel ellos son isóbaros por tener el mismo número de masa. Esos son el cobalto y el níquel, no son elementos iguales. Entonces el primero sería falso. Luego dice, corresponde a una desintegración nuclear donde se libera un núcleo de helio.
Vemos las cargas, jóvenes. Acá tú tienes 60. Es igual a 60 más la masa de ese elemento que es incógnito. Entonces esto sería A igual a 0. Y estaría ocurriendo lo mismo para el Z, ¿no? 27 más, 27 es igual a 28 más Z. Entonces, ¿cuánto vale el Z? El Z valdría menos 1. Entonces, profesora, esta partícula tiene masa 0 y carga menos 1. Chicos, ¿de qué partícula estamos hablando? ¿Quién tenía masa 0 y carga menos 1? Alfa, beta, gamma, neutrón, ¿qué partícula es? Eso es beta. Eso es el beta. En el tema de sustancias radiactivas, ustedes tienen que saber muy bien que alfa es 2,4. Tienen que saber que el beta es 0 menos 1. Tienen que saber que el gamma es 0, 0. Tienen que saber que los neutrones son 1 y 0, ¿no? Eso ustedes tienen que manejarlo muy bien, porque si no, de lo contrario, no es, básicamente las preguntas son con enfoque a este tipo de partículas, ¿ya? Entonces te dice, la desintegración nuclear o corresponde a una desintegración nuclear donde se libera un núcleo de helio. No, se libera una partícula de beta, no de helio. Así que esto también sería falso. Y luego nos dice en la ecuación mostrada, X corresponde a una emisión de un electrón del núcleo. Sí, ¿no? El beta o electrón, que vienen a ser las mismas cargas, así que esto sería verdadero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? La alternativa Barco. Falso, falso, verdadero, respuesta letra B. ¿Ya? Entonces, las reacciones nucleares básicamente son esas. Es observar las masas, observar los números atómicos y comparar si es que se está cumpliendo esa relación y poder determinar cuál es la partícula que se estaría emitiendo en dicha reacción. Pregunta 8. Dice lo siguiente. Las reacciones nucleares involucran grandes cantidades de energía, ¿no? Como por ejemplo nos dice el urano, para generar energía eléctrica tienen que ocurrir las siguientes reacciones. Miren, acá tenemos un elemento, el protio, el tritio, se juntan y estaría formando un nuevo elemento que libera energía. Chicos, pregunto, a ver aquí al ojo, ¿cuánto sería el valor de A? ¿Y cuánto sería el valor de Z? A ver, ¿cuánto sería el valor de A y el valor de Z? Es solamente sumar aquí. 1 más 3 sería el valor de A, que es 4. Y 1 más 1 sería el valor de Z, que sería 2. Estamos hablando de una partícula 2,4. ¿Eso corresponde a qué partícula? A la partícula de helio o alfa, correcto, ¿no? Que son 2,4, 2,4. Entonces dice, X corresponde a 4 y 2, ¿qué es helio? Sí, correcto. En B, dice, en B, el valor de A es 143. Veamos. Lo único que hacemos en B es igualar. 235
más 1 es igual a 90 más A más 3 por 1, porque son 3 neutrones. Entonces, de aquí, despejando el valor de A, efectivamente A vale 143. En B, Z es igual a 38, el mismo criterio. El mismo criterio. 92 más 0 es igual a Z más 54 más 3 por 0. De aquí despejamos Z y Z vale 38. Eso es correcto. A es una reacción de fusión. O sea, voy a ver si es que en A se unen. Miren, en A se une. Estamos viendo que tenemos aquí el hidrógeno y el otro hidrógeno, que es el protio y el tritio, y se está formando una sola sustancia. Entonces, ese enunciado sería correcto. Y en la B nos dice, es una reacción de descomposición radioactiva. Como nosotros podemos observar aquí, en B, tenemos una reacción de fisión, ¿no? Tenemos a partir del urano, es la formación del estroncio y la formación del xenón. Entonces, la descomposición radioactiva, ¿qué cosa era? La descomposición radioactiva era toda una secuencia de muchos elementos hasta que se forme el elemento estable. En cambio, aquí solamente estamos observando que a partir de ese urano se descompone en estroncio y en xenón, lo cual correspondería a una reacción de fisión, ¿no? De fisión, de desintegración, ¿no? Se va a separar. Entonces, la incorrecta en la pregunta 8 sería la alternativa ENAD. ¿Ok? Bien, entonces, chicos, con esto estaríamos culminando el tema de balance. Por favor, la próxima clase, esto tiene que estar claro, ¿ok? Tiene que estar claro. Les sugiero que por favor traten de ingresar también a sus consultas académicas. De repente no en el horario de tarde en el cual yo me encuentro, pero pueden ver las grabaciones. En la mañana de repente tienen más disponibilidad o terminando sus clases, las grabaciones quedan disponibles para ustedes. Entonces vean ahí las grabaciones de cada semana, porque cada semana en las consultas académicas se refuerza. Y créanme que de verdad lo que nosotros hacemos en 2 horas lo vemos en 6 horas de la semana. Entonces se explica bastante detallado las dudas de sus compañeros, que imagino que también son muchas dudas que aquí en el salón puede haber, ¿no? Entonces repasen, practiquen sus balances de tanteo, practiquen sus balances de redox, sus balances por el método de ion-electrón, porque la siguiente semana ya viene estequiometría. Y en estequiometría es full, o sea, ya no vamos a hablar de balance. Ya en estequiometría vamos a hablar ya de la aplicación de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Reglas de 3, por favor, matemática, álgebra, ahí tenemos que saber muy bien porque ya comenzamos bastante ahora sí, de aquí en adelante con los cálculos, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, pongan de su parte y revisen. Si es que tienen algún inconveniente, alguna duda, vean los videos, ¿ya? Sus domiciliarias justamente para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Propuesto saber en la pregunta número 1, su clave en la pregunta número 1 sería enano. Ahí tienen su solución, tómenle print, vamos a achicar un poquito para que puedan ver todo y puedan saber qué es lo que se está haciendo. Ahí está. Entonces, recomendación que lo primero es que ustedes intenten resolver, ¿no? Sin ver toda la solución. Esfuércense en recordar, en pensar, en analizar. Cuando ya no pueden más, cuando ya no tienen más nada que hacer, no saben qué seguir, recién vean el solucionario, ¿no? 1 enano, 2 dado, ahí está la clave,
Y aquí viene la solución, 2 dado. Ahí está el balance, mire el balance es de tipo redox, ¿correcto? 2 dado. 3 enano. Ahí está, 3 enano. 4 barco. Ok, la 4, la clave es barco. Igual ahí está la solución. Por ejemplo, acá es mucho más sencillo, miren. Les hablan del método del ion electrón en medio ácido, ¿no? Nada complicado porque acá tienes un nitrógeno. Tienes 2 oxígenos, tienes solamente 1. Le falta un oxígeno, lo cual completa con agua y al otro lado con hidrógeno. ¿Listo? Se acabó. Pregunta súper, súper sencilla, la pregunta número 4. 4 barco. Ok, la 4 es la clave barco. Pregunta 5 dado. Reacción nuclear. Ya básicamente has visto que en las reacciones nucleares es igualar las masas, igualar los números atómicos, ¿cierto? 5 dado. Ahí está, 5 dado. Y pregunta 6, que también es una reacción nuclear. Igual aquí está en función a esas reacciones que te están preguntando, ¿no? Entonces la pregunta 6, la clave sería bar, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna... Ay, acá todavía hay solución. A ver, la solución. La 6 barco y su solución. Ahí está. La solución de la pregunta 6. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿todo claro? Richard, Kelly, Annette y Valeria. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ustedes son los que van a llegar siempre al final, ¿no? Siempre, siempre a los chicos, de los estudiantes, les digo lo siguiente, ¿no? A veces los temas nuevos que nosotros vamos viendo no comprendemos en una primera vez. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez cuando les presentaron, por ejemplo, el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerdan que cuando nos giraban el triángulo ya nos equivocábamos? No podíamos identificar fácilmente el cateto, la hipotenusa, ¿no? Te giraban el triángulo y ya, al cateto tú le decías hipotenusa y la hipotenusa tú lo mirabas como cateto. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? En la primera vez que nos presentan el teorema de Pitágoras y quieres aplicar tu fórmula cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, tú tienes que saber identificar quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa. Entonces al inicio nos equivocábamos, ¿no? Pero verlo tantas veces en la escuela, ¿no? Creo que a partir de tercero, cuarto, quinto, dependiendo, lo ves una, lo ves 2 veces, 3 veces. Entonces, hoy en día yo creo que nadie, ¿no? Se equivoca cuando le presentan un triángulo y le dicen aplica el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque ya lo hemos visto tantas veces que ya identificamos. Así nos den de cabeza, girado, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya identificamos quién es el cateto y quién es la hipotenusa. Entonces se nos hace mucho más fácil poder aplicar rápidamente nuestra fórmula. Pero ¿cómo hemos llegado a ese nivel de poder rápidamente observar quién es el cateto y quién es la hipotenusa? La práctica, chicos. La cantidad de veces que lo hemos visto, la cantidad de veces que hemos repetido. Y así funciona también aquí. Mientras más ustedes revisen, no importa si es el mismo tema, el mismo ejercicio, ustedes van a agarrar velocidad. Y ustedes saben que la velocidad también es un factor importante aquí en las evaluaciones, ¿no? Entonces, el secreto de todo eso de aquí de la preparación no es que tú seas inteligente o tú seas burro, porque en realidad no hay persona burra. Todos somos inteligentes, todos. Solamente que la diferencia, ¿saben cuál es? Las ganas que tiene una persona, la responsabilidad, la dedicación que le pone una persona, o la famosa palabra que se llama disciplina, ¿no? Como bien dice el dicho, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y eso es verdad, eso es verdad.
Si tú no entiendes mucho, pero a partir de ahora tú le pones ganas, le pones dedicación, tú dices tal día voy a estudiar esto, tal día voy a estudiar esto, sin faltar a esas fechas, créeme que tu nivel va a subir como la espuma y ni te vas a dar cuenta. En el momento menos pensado, tu nivel va a estar bastante elevado. ¿Por qué? Porque le has dedicado, te estás dando un tiempo, estás siendo responsable. Y así es como funcionan las cosas. ¿Ya, chicos? Así que estamos a tiempo. Esta semana creo que es su primer examen, ¿no? O creo que la próxima todavía. Entonces, practiquen, porque ese examen es la forma en que ustedes se autoevalúan y saben cómo están rindiendo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Repasen, ¿ok? Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, chao.